Y como le anunciamos antes de la pausa, ya estamos con Nino Gandarilla, que es el candidato a vicegobernador por la agrupación Unidos. Acompaña a Germain Caballero en esta candidatura rumbo a las elecciones de la gobernación. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, a sus órdenes. Tenemos el honor de poder participar en estas elecciones autonómicas, acompañando a quien fue el mejor alcalde de Bolivia, a Germain Caballero. Esta vez como candidato a vicegobernador, debido a que por primera vez en esta elección, por primera vez en la historia de Bolivia, se eligen vicegobernadores en Santa Cruz. Precisamente, por eso es importante las preguntas que le tengo, porque la candidatura de Unidos están haciendo en las provincias. ¿En qué se diferencia de la visión del resto de los candidatos? Bueno, la visión de Unidos, en primer lugar, es una visión sincera de unidad. Nosotros buscamos la unidad, Unidos es el producto de una alianza de campo a provincia y de provincia a ciudad. Y nuestro plan de gobierno, fundamentalmente las candidaturas se diferencian por su plan de gobierno. La nuestra tiene dos elementos principales. La una es ejercer la autonomía plena con vocación federal y el otro elemento es descentralizar hacia las provincias todo lo que significa recursos y también facultades. Porque si bien históricamente Santa Cruz capital ha podido desarrollar como una cuestión estratégica para que las provincias tengan mercado y para que las provincias tengan también donde munirse de tecnología, es hora ya de poner segunda o tercera y devolverle a las provincias todo lo que la capital ha recibido. Y por supuesto, como los recursos de la gobernación son limitados, nuestro plan de gobierno establece una serie de elementos para poder generar mayor cantidad de recursos y también poder recuperar facultades que están aprisionadas en el centralismo. ¿Cuáles son estos elementos? Bien, nosotros en primer lugar, en el plan de gobierno de un partido, el nuestro en particular, que lo ha hecho un equipo del Comité Político de Unidos, tiene, además de estos dos elementos, no pierde de vista que el estatuto autonómico ya es un plan de trabajo y un desafío. Hacer cumplir, llegar al techo de la autonomía que nos permite este estatuto es un desafío para cualquiera y nosotros estamos dispuestos a llegar al techo de este estatuto para poder avanzar hacia adelante. El tema son los recursos. Hablaba usted mismo de recursos limitados. ¿Cómo crear más para llevar a las provincias? Sí, el tercer elemento es que el estatuto le manda al gobernador y a su gabinete hacer el mecanismo de control social mediante un diálogo departamental. Ahí se ven las necesidades del pueblo y por lo tanto a partir de ahí se puede ver cuánto es lo que el gobierno departamental necesita para desarrollar. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el presupuesto departamental tiene un 80% dependiente de las regalías y un 20% que genera. Nosotros necesitamos generar mejores recursos. En primer lugar, debemos cuidar la plata de la gobernación, no invirtiendo en cosas que el sector privado puede hacer. Nosotros debemos cuidar esa plata para invertir en desarrollo humano. Por otro lado, debemos generar recursos. Este estatuto le permite desde hacer empresas hasta loterías, pero hay que aplicarlo. ¿También permite hacer impuestos departamentales? Sí, la tendencia es no generar unos impuestos departamentales para no arrinconar al pueblo con esta situación. Pero se puede generar, por ejemplo, dentro de la economía naranja nuevas iniciativas. Se puede hacer, por ejemplo, un plan de certificación de conocimientos empíricos y autodidactos que puedan generar esa certificación un retorno. Se puede generar también mediante convenios cuando una empresa privada realiza una inversión en obras civiles, en una carretera, puede haber también un retorno ahí. Entonces, generar recursos a través de nuevas ideas, nuevas tendencias en cuestión de la administración pública. ¿Y cómo convencer al gobierno de que otorgue más ítems, por ejemplo, para salud, para educación? Ese otro elemento que es el de recuperar las facultades que están aprisionadas por el centralismo es otra de las partes que puede generar mayores ingresos al gobierno departamental.
Pero para eso nosotros tenemos que ser primero eficientes, tenemos que llegar al techo de lo que nos permite el Estatuto de Autonomía. Cuando nosotros somos eficientes, cuando nosotros somos transparentes en nuestras cuentas, ahí nosotros nos sentamos ya con el gobierno nacional a decir, nos falta esto. Cuando hay una necesidad latente, cuando hay una necesidad visible en el pueblo, entonces hay una revolución en puerta. Por lo tanto, cualquier gobierno que sea el nacional va a tratar de evitar una situación mayor asignando los recursos del caso. También nosotros necesitamos tener un liderazgo nacional. Con una gobernación eficiente podemos tener toda la dignidad y la voz autorizada para sentarnos con los otros 8 departamentos, los otros 8 gobiernos departamentales y poder recuperar, por ejemplo, recursos con respecto al INRA. Y eso evidentemente pasa por una modificación a la Constitución, pasa por ponernos de acuerdo con los otros departamentos para hacer un referéndum. Todo lo que significa, nosotros tenemos que recuperar salud, educación y nuestra facultad sobre la tierra, por ejemplo, entre los principales elementos. Eso se puede hacer de manera gradual mediante una diplomacia con el gobierno nacional, hablando de gobierno a gobierno, porque los gobiernos departamentales de Bolivia somos los que constituimos la República. Ahora más que todo hay que hacer conciencia de esto porque se viene el bicentenario de Bolivia. Sí. Y Santa Cruz. Permítame, sí, porque quedó pendiente la respuesta con respecto a los ítems. ¿Cómo recuperar, cómo tener el dinero suficiente para asumir esa competencia? Es una deuda histórica que tiene Santa Cruz en torno a esos temas y hay una necesidad real a diario. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Eso se coordina en primer lugar con el sector. Tanto en educación como en salud, se coordina en primer lugar con el sector. Yo esta experiencia la tengo en el Comité Pro Santa Cruz, porque primero uno consensúa con el sector. ¿Por qué? Porque para hacer un pedido de una transformación en el Estado Nacional, decir, por ejemplo, todo el tema de salud a nivel departamental, todo el tema de educación a nivel departamental. Hubo una experiencia en el gobierno de Carlos Mesa que mediante un decreto descentralizó la salud y la educación, pero se la tuvo que devolver porque vino sin recursos económicos. Tal vez un poquito el momento no era el adecuado, pero hay esa experiencia. Ahora se puede, pero toda transferencia, el estatuto habla de que el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz puede solicitar al gobierno todas las transferencias que correspondan. El tema es que no hay dinero. No, pero si en este momento, a ver, por ejemplo, yo le voy a decir un detalle, el tema de las vacunas, ¿sí? Mientras el centralismo se lleva toda la plata al TGN, es el centralismo el que tiene que comprar la vacuna, no puede exigirle a un gobierno departamental que gaste su poca plata. Lo mismo, en temas de salud y educación, el centralismo tiene que desprender hacia los departamentos el tema de los ítems, y es con la plata. A veces se habla de pacto fiscal y se pone una cifra, que 50%, que 60%, que 30%, esto es gradual. Es de acuerdo a las competencias que se van descentralizando. Se va a aumentar el porcentaje de dinero que va hacia el departamento en la medida de que se solicite esas competencias. Y esas competencias vienen no solamente para decidir yo voy a contratar médicos, sino yo voy a contratar médicos con la plata que le corresponde al departamento. Se puede porque primero, cuando se consensúa con los sectores, se asume una fuerza. Y cuando se consensúa con los otros gobiernos departamentales, podemos llegar a un referéndum y reconquistar esa Vamos a avanzar facultad. Para no empantanarnos con el tema de los ítems. No ha quedado muy claro, pero tenemos más consultas. No, pero ¿qué parte no quedó clara? En lo urbano. Los ítems los maneja el centralismo, sí, porque tiene la plata. Entonces el centralismo tiene que desprender la plata para que nosotros podamos acceder al contrato. Porque Santa Cruz necesita 10.000, eso ya se sabe, ya se lo ha consensuado con los sectores, es de conocimiento y eso es público. Progresivo además, ¿no? No sí, vamos a quedar, sigue creciendo. poco a poco va a crecer. ¿Cómo los va a contratar? Le preguntaba. Por el momento hay que exigirle al gobierno central porque él tiene la plata. Ya, ok. Ahora, nosotros como vocación federal, como vocación de autonomía plena, tenemos que proyectar a que eso se descentralice con plata, con la plata que le corresponde al departamento, porque el departamento genera la plata. Perfecto. Avancemos entonces en lo urbano. Uno de los puntos urgentes es la región metropolitana. ¿Qué planes tiene Unidos para esto? Dentro de los planes de la parte vial es hacer todo lo que significa el cordón metropolitano. Eso está en este momento en desarrollo, un gráfico que vamos a realizar, pero eso es urgente porque hay que
descongestionar la cuestión del movimiento de los productos y movimiento de las personas. Perfecto. Es Nino Gandarillas, candidato a vicegobernador para la agrupación Unidos. Estará acompañando a Germain Caballero estas próximas elecciones del próximo 7 de marzo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas Continuamos gracias. con más.